Lo habíamos anunciado, ya está la senadora Carmen Eva González, con quien vamos a abordar dos temas. Previo a ello, saludarla y darle la más cordial bienvenida, doctora. Muy pero muy buenos días, un gusto de tenerla acá en la revista. Bienvenida una vez más. Gracias, Ronald. Bueno, para mí es un honor poder estar acá compartiendo de este programa y bueno, llevando la información, el trabajo que ustedes hacen a diario a cada uno de los hogares. Felicidades por ese trabajo y aunque un poco tarde, quiero felicitar a todas esas mamás de nuestro país, de nuestro departamento, que día a día se sacrifican por engrandecer, conducir su familia, conducir nuestra sociedad y engrandecer nuestro país. Bueno, a usted también, más vale tarde que nunca también, me imagino que habrá pasado un lindo Día de la Madre, lo felicitamos también. Ahora bien, a ver, dos temas en los cuales al menos el primero está causando bastante polémica, unos dicen sí, otros dicen no, lo decíamos en esta Cámara. Hay una acción obviamente, ¿no?, de ley contra las elecciones. A ver, este tema, que un poquitito, a ver, ¿cuál es la adición? ¿Qué es lo que está proponiendo usted? Porque hay situaciones en las cuales unos dicen que tengamos, otros dicen que no, pero a ver. Ronald, la situación es la siguiente. Hoy estamos pasando momentos muy dramáticos con el tema de la pandemia del coronavirus, por una parte. Por otra parte, la crisis política, la crisis social, la crisis económica, el cual nos ha dejado el anterior gobierno. Entonces, no estamos pudiendo salir adelante frente a esta crisis, porque no es fácil, Ronald. Es una situación de sistema. Y frente a ello, la pandemia más, entonces es complicado. Y en este momento poder atentar ese trabajo, esa labor, esa situación de solidaridad que muchos bolivianos estamos teniendo frente a la pandemia, con familias que no tienen qué comer, ya con familias que ya han perdido un ser querido a consecuencia de la pandemia, y gente que está siendo contagiada. Entonces esta es una situación realmente que nos tiene que hacer reflexionar. Y no es momento de pensar en elecciones. Yo me opuse porque cuando hemos sesionado, nosotros de acá de Pando, los parlamentarios, hemos sesionado, el día en que se aprobó esta ley, con el rodillo masista hemos sesionado vía Zoom, con el sistema Zoom, nosotros de acá de este Pando, porque era fundamental poder hacer escuchar nuestras voces y un poco aplacar este tema de las elecciones. Sin embargo, el rodillo se impuso, lo aprobaron, lo aprueba, después lo promulga la presidenta del Senado, Eva Copa. Frente a esa situación, ¿qué quedaba, Ronald? Presentar un recurso de inconstitucionalidad trapta ante el Tribunal Constitucional. Lo hice, quizá también lo hicieron otras autoridades, otros parlamentarios, en razón a que observando justamente esta situación, tratando de aplacar, para que el Tribunal Constitucional se manifieste frente a ello y pueda emitir un informe al Tribunal Supremo Electoral. Lo cual, hace días atrás, por los medios de comunicación me entero que han rechazado el recurso de inconstitucionalidad presentado por mi persona y algunos otros parlamentarios. Y indicando por razones de forma, que yo conozca en las normativas procedimentales, el Tribunal Constitucional no puede rechazar un recurso presentado de inconstitucionalidad simplemente por razones de forma. Ellos deberían admitirlo, deberían tratarlo ese recurso. Entonces, ¿qué es lo que queda? Bueno, no vamos a quedar con las manos cruzadas desde ya, porque el Tribunal Constitucional son réditos que vienen del anterior masismo. Entonces, tampoco están midiendo la situación dramática y desesperante que estamos viviendo en nuestro país. Ellos están por otro rumbo. Ahora, ¿Qué es lo que pasa? lo que determinó el Tribunal Constitucional, y algunas personas mencionaban que ha sido un fallo más político que jurídico. ¿Por qué se puede decir eso? Por eso, justamente lo que te decía, Ronald, ellos están haciendo un cálculo político, ¿ya?
como te digo, este Tribunal Constitucional es del anterior sistema. Yo tenía la fe y la esperanza de que ellos iban a restablecerse con una nueva estructura de gobierno, aunque es un gobierno transitorio, pero bueno, es un gobierno que ha entrado después de un proceso de dictadura. Y los réditos de dictadura tienen que terminarse ya, porque está haciendo mucho daño a nuestro país. Ellos aplican, bueno, hacen evalúan esta situación de carácter, bueno, aplicando más el sistema político que jurídico, porque jurídicamente no correspondía rechazar. ¿Ya? Bueno, lo hicieron. ¿Qué viene después de esto? No me han notificado todavía, porque a partir de la notificación con esa resolución de rechazo, voy a interponer una acción de observación, un recurso de queja, para que vuelvan a reponerlo mi recurso presentado ya frente a esta convocatoria de elecciones promovido por Eva Copa. Si persiste el Tribunal Constitucional, bueno, hay que asumir otras medidas. También voy a iniciar acciones legales contra estos magistrados, porque hoy no podemos atentar contra la vida y la salud de los bolivianos. ¿Estás viendo, Ronald, lo que está pasando en el Beni? ¿Cómo es la gente en el Beni? Lo que está pasando, esta pandemia está causando desastre. En nuestro departamento todavía está incierto. Evidentemente, en función a resultados, el director de sede sale y dice, bueno, ha aumentado un caso, nuevamente rebrota un caso. Los resultados vienen en 1 o 2 semanas. En ese lapso, ¿quién sabe cuánta gente se ha contagiado? Y si hay cuántas personas y cuánta gente está alrededor de esas personas, cuando todavía no contamos con sistemas suficientes para combatir el coronavirus. Pero este tema, bueno, ya prácticamente más de 2 meses ya que estamos, ¿no? Con el tema de la cuarentena, todo eso, pero a ver, en algunos casos, algunas situaciones se ha visto de que no se preveyó con toda la magnitud que debería haberse hecho toda esta situación y hablamos de todos lo que se llama los equipos de bioseguridad, que hasta el día de hoy en muchos hospitales del país se sigue reclamando que no les está llegando, que no se está dando lo que realmente tiene que dar, porque no nos olvidemos, todo el personal de salud que esté en un hospital, en un centro de salud inclusive, es de que está en primera línea, expuesto, en peligro máximo. Entonces, de ahí tal vez la observación de todo lo que está aconteciendo, ¿no? Porque definitivamente ahí está y peor todavía con el tema de los respiradores, lo que aconteció. Imagínense. Ronald, la verdad, esta es una situación que estamos teniendo todavía debilitamiento en cuanto a la asistencia de parte del Estado, de parte del gobierno, al sistema de protección, porque aquí, al sistema ejemplo, de prevención. ¿Ah? Estamos mal. Me pongo a pensar y hablando con muchas personas, me dicen, ¿qué pasaría si aquí, mientras lleguen los resultados, esto ya está cundido? Que esto reviente acá, como ha pasado en el Beni. Oiga, el Beni ha sido uno de los últimos departamentos en que contrae el coronavirus. Y cuando sale la noticia, sale ya con un deceso. Y hoy por hoy está en segundo lugar después de Santa Cruz. Si nos pasa eso acá en Pando, ¿crees vos que estamos suficientemente en la capacidad de resistir? De resistir no digo solamente por la salud de las personas, sino en cuanto a los insumos, en cuanto a todo aquel bagaje para que, en primer lugar, los médicos, que es el personal de salud, puedan asistir, atender lo dijo el a la COE, gente. no estamos en condiciones. No estamos en condiciones. Alto. ¿Ah? ¿Y cuál es nuestra desventaja? La parte geográfica. Estamos alejados del país. Alguien decía que cuando estaban nuestras fronteras, por ejemplo, abiertas, y había algún accidente, ¿cuál es el primer lugar que acudíamos? Al Brasil, al Brasil, a Río Branco, ¿ya? Porque el hecho de trasladar a La Paz, que no hay avión,
que no hay recursos, además que sale carísimo. Entonces, y lo más cerca teníamos el Brasil. Hoy ya no contamos con todo eso. Y además, contando que el Brasil está de repente peor que nosotros en Río Branco. Ahora, doctora, ya para ir cerrando este tipo, poder pasar al otro. Si hubiera un cambio, hubiera elecciones, cambia el gobierno por X razones, ¿la situación mejoraría de este tema, de lo que estamos teniendo? A eso voy, Ronald, con la presentación de este recurso. Hay mucha gente que pide elecciones, que cambie de gobierno, que esto, que el otro. Y esa es la pregunta que le hago a la ciudadanía, a esas personas que piden elecciones, piden que vayamos a arriesgar nuestras vidas en esa aglutinación que se va a llevar el día de las elecciones. Entonces, cambia de gobierno, se hace todo el bagaje de las elecciones. ¿Será que va a ser un chapulín colorado el próximo gobierno que asuma el poder y que ya corte la pandemia, corte el coronavirus, restablezca esta crisis y solucione todo? Cuando después de esta pandemia va a quedar una crisis tremenda. Y ahí tenemos que amarrarnos los pantalones todos. Sobre todo las autoridades, tener esa capacidad de poder alivianar el gran problema de la crisis económica. ¿Qué es lo que tendría que hacer este gobierno transitorio en todo caso? El gobierno transitorio debería abocarse netamente, primeramente, al sistema preventivo. Cuando ya esto se acercaba a la pandemia en función a que ya países hermanos, países vecinos ya contaban con casos de coronavirus, deberíamos ahí actuar en primera instancia, con sistemas de prevención, ir viendo, comprando los detectores tempranos, justamente respiradores, qué cosas se necesitan para combatir, para contrarrestar y para que no haya muertes, porque iba a llegar la pandemia a nuestro país sí o sí, pero deberíamos estar nosotros precavidos. Ya deberíamos contar con cada uno de estos sistemas preventivos. Bueno, tener los suficientes barbijos, ¿qué más? Gel, alcohol en gel, tener los laboratorios, implementar los laboratorios, o sea, ir esperando que llegue la pandemia, pero donde nosotros esperemos ya con nuestros equipos de seguridad, para que, y viendo además estrategias, diseñando estrategias, todo el aparato del Estado, ya, gubernamental, debería ya diseñar estrategias para que, si bien una vez ingresando el coronavirus a nuestro país, ya hayan sistemas de control inmediato, ya, sistemas donde se aíslen a las personas, al primer infectado ya esperar con un sistema de aislamiento, porque también no es que esta pandemia haya llegado sin que nosotros lo hayamos conocido por lo menos un mes antes, porque miramos cómo venía cobrando vidas en otros países donde realmente comenzó la pandemia y iba avanzando, ¿no? Entonces, bueno, de repente son errores, son equivocaciones que vale la pena. Estamos en tiempo de enmendar, Ronald. Hay tiempo de enmendar. ¿Se está a tiempo? Y tenemos, o sea, ya está la pandemia acá. ¿Qué nos queda? ¿Dejar que esto siga, que esto avance y hacernos a la vista gorda? No. Todos tenemos que poner nuestro sacrificio, nuestro empeño en combatir esta pandemia, comenzando del ciudadano de a pie y terminando en las autoridades, comenzando en las autoridades y dando asistencia al ciudadano de a pie. Todo esto tiene que ser una lucha de todos. La pandemia está acá en nuestro país, la realidad es esa, está cobrando vida, sí, estamos inequipados, sí. Entonces, frente a ello, buscar las mejores acciones, buscar, si esta estrategia no rinde, buscar otra estrategia. Eso es lo que justamente en sí todos queremos, ¿no? Que tengamos una mejora en todo el sistema de salud de nuestro país. Doctora, la verdad que me hubiera gustado, pero no tenemos más tiempo. Le agradezco muchísimo el hecho que nos haya visitado
y haber conocido su opinión respecto a lo que son las elecciones. Pero bueno, estaremos atentos a todo eso, lo que viene desarrollando, y en otra oportunidad, a ver, seguiremos con otro tema. Muchísimas gracias. Así es, Ronald. Bueno, nuevamente pedir a la ciudadanía, nos mantengamos, protejamos a nuestra familia, nos mantengamos con nuestros barbijos, nuestros equipos de bioseguridad, lo que está a nuestro alcance hoy, porque no tenemos todo, evidentemente. Y bueno, mi solidaridad con las familias que están pasando momentos difíciles, de repente con una crisis alimentaria. Como autoridades siempre queremos hacer lo mejor que podamos y esté en nuestras manos, pero a veces no es suficiente, Ronald. Entonces, fuerza, querido pueblo, vamos a salir de esto, vamos a ir adelante. Gracias, Ronald, por la invitación.